el artículo 29, el debido proceso, consagra tanto reglas como principios. Fíjense ustedes, cuando el artículo 29 me dice que yo, dentro de un proceso penal, tengo derecho a un abogado, pues es la típica regla. ¿Qué significa? Que yo estoy en un proceso penal, necesariamente tengo que tener un abogado. Y esa regla, pues, digamos, no parece requerir ningún tipo de interpretación. Simplemente, proceso penal igual abogado. Pero cuando el mismo artículo 29 me dice a mí que yo tengo derecho a un juicio justo, o yo tengo derecho a un juicio con todas las garantías, o yo tengo derecho a un juicio por parte de un tribunal independiente e imparcial, pues realmente no sé a qué tengo derecho. O sea, prima facie, no sé qué significa eso, tener un juicio justo. ¿Qué significa un juicio justo? Implicará necesariamente doble instancia, implicará que yo pueda controvertir las pruebas, implicará que digamos, los jueces sean elegidos de manera independiente e imparcial, ¿cierto? Es la típica cláusula abierta. Entonces, ¿qué significa? Que entre más abierta sea la cláusula, como en este caso, el juicio justo, mayor cantidad de normas se pueden derivar de esa disposición. Y entre más limitada sea la disposición, menor cantidad de normas, ¿cierto? Bueno, entonces, ya una vez entendido qué es disposición, qué es norma, qué es regla y qué es principio, pues ahí sí, ya ustedes van viendo cuál es la incidencia de esta clasificación en el control de constitucionalidad. Veamos un poco el control de las leyes. Entonces, en el control de las leyes, fíjense, cuando se demanda una ley ante la Corte Constitucional, ¿qué es lo que usualmente sucede? Lo que usualmente sucede es mirar qué dice la ley. O sea, hay que interpretar la ley. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué la Corte Constitucional interpreta las leyes? Si eso es una facultad propia de los jueces ordinarios. Eso es cierto. Pero el problema es que si la Corte no interpreta la ley, pues no va a poder saber si realmente hay o no oposición con la Constitución. Eso ha pasado muchas veces. Hay unas leyes que realmente no requieren ningún tipo de interpretación. O sea, que la norma es muy clara y que lo que hay que interpretar es solamente el artículo de la Constitución. Pero hemos tenido casos donde está una ley y cada uno de los intervinientes la entiende de una forma distinta. Entonces, si cada interviniente la entiende de una forma diferente, lo primero que tiene que hacer la Corte es interpretar la ley. Porque si la Corte no dice qué dice la ley, pues es imposible ejercer un control de constitucionalidad. Ahora, cuando la Corte interpreta la ley, realmente lo que hace es aplicar los clásicos métodos de interpretación legales, ¿sí? Es decir, los que ustedes conocen, el método exegético, el método sistemático, el método teleológico, etc. O sea, que realmente no es que estemos, como en el caso de los derechos fundamentales, pues construyendo normas judiciales, no. Digamos que esta interpretación de la ley que hace la Corte a propósito de una demanda de constitucionalidad, pues es la típica interpretación que todos conocemos de las leyes. Una vez entonces la Corte interpreta la ley dice esto, pues lo que tiene que saber la Corte es realmente determinar si el ciudadano construyó o no un cargo de inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que, como ustedes lo han leído en la sentencia que les dejé, en la 1052, hay unos requisitos para determinar si realmente se logró construir un cargo.
En otras palabras, no basta simplemente con que el ciudadano, digamos, tome el texto de la ley y diga, me parece que esa disposición legal viola la Constitución. No, sino que se requiere cumplir con un conjunto de condiciones. Entre ellas está, por ejemplo, que realmente la exposición que hace el ciudadano sea clara. Ahora, que sea clara no necesariamente tiene que ver con la extensión de lo que el ciudadano diga. O sea, uno puede ser muy claro en pocas palabras. Entonces, es más, a veces hay unas demandas demasiado extensas que son bastante confusas. Entonces, lo importante es la claridad. Que el argumento sea suficiente. Es decir, que realmente existan unas razones de carácter constitucional que muestren la oposición entre esa ley y la Constitución. El cargo además debe ser cierto. ¿Qué significa que sea la certeza? Que realmente sí exista esa oposición. O sea, que no simplemente el ciudadano se la esté imaginando, sino que si uno toma la ley o la expresión de la ley, ¿cierto? O mejor, la interpretación de la ley, que realmente sí exista una oposición con esa disposición de la Constitución. Ahora, lo que pasa es que muchas veces, digamos, desde la misma admisión de la demanda, se hace ese control, un control, digamos, en cierta forma estricto sobre la admisión, saber si hay un cargo, pero no significa que si se admitió la demanda, al final no se puede decir que no hubo cargo. O sea, en muchos casos se admite la demanda porque se considera que sí es claro, suficiente y demás, pero al momento de fallar, pues la Corte considera que no se dan todos los requisitos. Bueno, entonces si realmente hay un cargo suficiente, claro, específico, ¿cierto? La especificidad también es otro requisito. Pues hay un debate. Y hay un debate, y ya una vez interpretada la ley, sabiendo que hay un cargo de constitucionalidad, pues hay que mirar si realmente esa ley vulneró o no esa disposición de la Constitución. Ahora, para eso, la Corte, fíjense ustedes, normalmente parte del margen de configuración normativo que tiene el Congreso. ¿Qué significa esto del margen de configuración normativo? Significa que el Congreso, dentro de su facultad de hacer las leyes, precisamente goza de un poder discrecional para darle contenido y alcance a las disposiciones de la Constitución. Me explico. El Congreso goza, digamos, de un margen de apreciación para crear un sistema tributario, ¿cierto? Para crear los impuestos que considere necesarios para el país. Goza de un margen de configuración para crear un sistema electoral. Goza de un margen de configuración para crear tipos penales. Goza de un margen de configuración para regular el sistema de salud. Y así con todos los temas. O sea, tiene un margen de configuración. Lo que pasa es que ese margen de configuración será mayor o menormente amplio dependiendo del tema. Entonces, entre más regulado está el tema en la Constitución, menor será el margen de configuración del Congreso. Y entre menos regulado esté, pues obviamente el margen de configuración será mayor. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo se demanda un impuesto, se demanda el IVA, ¿cierto? Se interpretó la norma del IVA, realmente hubo un cargo de inconstitucionalidad. La Corte, como seguramente ustedes lo han visto en muchas sentencias, comienza a redactar el fallo diciendo el Congreso cuenta con un margen de discrecionalidad para crear impuestos. Ahora, por ejemplo, en materia económica, la Corte siempre ha considerado que el margen de configuración es bastante amplio. Es muy amplio, por ejemplo, para regular servicios públicos, para la intervención del Estado en la economía. En otros, el margen de configuración será menor. Por ejemplo, cuando se trata de regular temas de derechos fundamentales. Entonces,
Margen de configuración normativo. Luego de que la Corte habla de esto, del margen de configuración, seguramente ustedes han visto en muchas sentencias que la Corte pasa a hablar de límites. Límites. Y el examen que hace la Corte en sede de control abstracto de las leyes es un control sobre los límites. ¿Qué significa esto? Que la Constitución, especialmente las cláusulas de derechos fundamentales, le establecen unos límites al Congreso al momento de regular un tema. Ejemplo, la creación de tipos penales. Ese es de los más sencillos. Margen de configuración. El Congreso tiene la facultad de crear, en principio, pues todos los delitos que quiere. Sin embargo, tiene límites. Por ejemplo, no puede vulnerar la presunción de inocencia. No puede vulnerar el principio de legalidad. Es decir, no puede crear, por ejemplo, tipos penales completamente oscuros, completamente ambiguos, sino que tiene que, por lo menos, determinar con un cierto grado de exactitud cuál es el comportamiento reprochable. Y entonces el control de constitucionalidad es un control de límites. Realmente lo que va a hacer la Corte es mirar si el Congreso excedió o no su margen de configuración en virtud de los límites que están dentro de la Constitución. Como les digo, hay temas mucho más regulados en la Constitución donde los límites son más severos. Y hay temas menos regulados. Entonces, los temas menos regulados, los límites son, digamos, mucho más amplios como tal. Y finalmente, entonces, la Corte mirará si el Congreso se extralimitó, es decir, fue más allá de los límites, como la palabra lo indica, y declarará esa disposición legal pues conforme con la Constitución, o inexequible, o condicionada. Ahora, fíjense ustedes, cuando la Corte condiciona la constitucionalidad de una ley, lo que viene a decir es, mire, realmente esa ley admite varias interpretaciones, solamente una de estas es conforme con la Constitución. Por eso es que hay que interpretar la ley al comienzo, porque fíjense ustedes que esta ley puede tener varios sentidos. Y entonces, aquí al final la Corte dice, mire, si ninguno de estos sentidos posibles de la ley son admisibles, la norma será declarada inexequible. Pero si por lo menos hay uno que se salva, uno que es conforme con la Constitución, viene entonces la sentencia condicionada. ¿Qué significará eso? Que la Corte dice, es exequible en el entendido que, es decir, si esta ley se entiende de esta forma, es conforme con la Constitución. Pero además muchas veces, digamos, no solamente se condiciona por la interpretación, sino que se condiciona al cargo. Es decir, como ya precisamos cuál era el cargo, acá está, la Corte dice, esa disposición legal es exequible bajo el entendido que, es decir, una de estas lecturas o la única posible, y únicamente por el cargo. ¿Qué significará eso? Significará que esa norma puede volver a ser demandada. O sea, no hay cosa juzgada, no puede volver a ser demandada por el mismo cargo, ojo, precisamente lo trata, pero por otro cargo sí. Entonces, si la Corte dijo, esta ley no vulnera el artículo 13 de la Constitución, eso no significa que un ciudadano no puede volver a demandarla diciendo, bueno, no viola el 13, pero viola el 29. La puede volver a demandar y obviamente no habría cosa juzgada porque el cargo es distinto. Pero incluso en algunos casos, por ejemplo, en el tema de la igualdad, cuando la Corte hizo un test de igualdad y dijo no viola la igualdad en relación con esta comparación, podría eventualmente volver a ser demandada si la comparación es distinta. Ustedes saben que el test de igualdad consiste en saber si realmente una diferencia que hace el legislador es o no conforme con la Constitución. ¿Qué significa esto? Que hay diferencias
que se ajustan a la Constitución. O sea, no toda diferencia de trato viola la Constitución. Son diferencias irrazonables e injustificadas aquellas que violan la Constitución. Bueno, ese, digamos, es, fíjense ustedes, para qué sirve la interpretación. Entonces, acá el parámetro, cuando estamos hablando de límites, muchas veces el límite no deriva únicamente de la disposición, sino que el límite deriva de la norma, es decir, de la interpretación que el juez ha hecho de esa disposición. ¿Qué significa todo eso entonces? Aquí ya para irle resumiendo. Si lo que estamos diciendo es interprete la Constitución de conformidad con los tratados, interprete la Constitución de conformidad con los tratados, lo que estamos diciendo es tome la disposición de la Constitución más la disposición del tratado, ¿cierto?, más las interpretaciones que del tratado se han hecho por parte de organismos internacionales, y de todo esto usted puede terminar creando normas judiciales. Entonces, noten ustedes cómo cuando le dicen a uno interprete la disposición de la Constitución con la disposición del tratado, lo que le están diciendo es tome estas dos disposiciones y vaya a crear normas judiciales. Ahora, es una labor compleja. ¿Por qué? Porque si tomamos, por ejemplo, una disposición de la Constitución, de la cual derivan diversas normas, el derecho a la salud, como ya lo he explicado, de la disposición del tratado también pueden derivar diversas normas. Lo mismo. Entonces, lo que va a hacer es, a propósito de un caso concreto, tome esta interpretación de acá, o sea, tome esa regla judicial con esta de acá, ¿cierto? Y en definitiva, puede pasar, como en muchos casos sucede, cree una tercera norma. Les doy un ejemplo sencillo. El tema del debido proceso. El artículo 29 de la Constitución dice que toda persona puede controvertir las pruebas en su contra. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo que dice es que toda persona tiene derecho a controvertir al testigo. Ahora, ustedes se dan cuenta que son cosas distintas, ¿cierto? O sea, una cosa es controvertir la prueba testimonial, digamos decir que ese testigo está mintiendo, que el testigo no estaba en el lugar de los hechos, etc. Es distinto a controvertir directamente al testigo. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional en ese caso? En últimas, tomando la disposición de la Constitución de conformidad con la disposición del tratado, creó una tercera norma. ¿Y esa tercera norma cuál fue? Decir que en un proceso penal se puede controvertir tanto la prueba testimonial más el testigo. Esa fue, en definitiva, la premisa mayor. La premisa menor fue un artículo del Código de Procedimiento Penal, y la conclusión, en ese caso, pues, era conforme con la Constitución. Entonces, noten ustedes cómo de dos disposiciones, una interna, otra internacional, se creó una tercera norma que no está ni en la disposición de la Constitución ni en la disposición del tratado. Es un caso, digamos, que evidencia bastante bien cómo se crean reglas judiciales a partir de interpretaciones de la Constitución con tratados. Otra posibilidad entonces, primera posibilidad, crear nuevas
reglas judiciales. Segunda posibilidad con lo del bloque, además de crear nuevas reglas judiciales, es que la norma internacional, o mejor, la disposición, para no confundirlos, la disposición que está en el tratado, viene a dotar de contenido una disposición que está en la Constitución. Ejemplo sencillo: nuestra Constitución dice que se garantiza el derecho a la huelga, salvo en determinados servicios públicos esenciales. Hay determinados convenios de la OIT que definen qué es una huelga. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo la disposición de la Constitución que dice que se puede hacer una huelga, menos en servicios públicos no sé qué. ¿Qué es una huelga como tal? Está en los convenios de la OIT. Entonces, si yo tomo la disposición de la Constitución de conformidad con el convenio de la OIT, realmente lo que voy a hacer es crear otra norma. ¿Y la otra norma qué va a decir? La otra norma va a decir: se garantiza el derecho a la huelga, entendida como el cese de actividades, no sé qué, si se más, bla, 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 salvo servicios públicos, no sé qué. Fíjense ustedes que esta norma pues es distinta a esta disposición. En este caso, lo que hizo la norma internacional fue dotar de contenido a la norma interna. Otra posibilidad, tercera, es que realmente la norma internacional venga a incorporar un nuevo derecho. Entonces, si la norma internacional o la disposición internacional crea un nuevo derecho y ese nuevo derecho ingresa vía bloque, especialmente artículo 94, pues no es que estemos interpretando una disposición de la Constitución con un tratado, no, es que simplemente estamos trayendo todo el tratado internacional e incorporándolo directamente. Por ejemplo, el tema del derecho al agua, por ejemplo, el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, son los típicos nuevos derechos, o el mínimo vital, que se incorporan entonces vía bloque como tal. Y una cuarta y última posibilidad es que el juez interno decide el caso con base en la Constitución. O sea, el caso ya está resuelto. O sea, aquí no estamos frente al primer escenario donde se están creando nuevas normas judiciales. Aquí no es creación de nuevas normas, aquí ya la decisión está, digamos, adoptada con base en las normas de derecho interno. Pero lo que hace el juez es traer a colación, ¿cierto? Traer a colación disposiciones internacionales o jurisprudencia internacional como una especie de argumentos de refuerzo a la decisión que ya fue tomada con base únicamente en el derecho interno. Entonces, también se ven muchos casos donde uno toma una sentencia de la Corte Constitucional y si usted le suprime todas las referencias al sistema interamericano, pues igual la decisión es la misma, igual la norma es inexequible. Pero entonces la Corte, si ya esa norma es inexequible porque viola la Constitución, lo que hace es reforzar la argumentación trayendo disposiciones o jurisprudencia internacional. Ese es otro efecto del bloque, pero no, digamos, el efecto más interesante, que es el primero, que es la creación de nuevas reglas judiciales, sino que simplemente es un argumento de refuerzo a una decisión que ya fue tomada con base en el derecho interno. Esto, digamos, es lo principal que les quería comentar en relación con la creación de reglas judiciales por parte de la Corte Constitucional y para qué sirven en materia de control de constitucionalidad. Muchas gracias.